novelas, en el 19 las mujeres leían novelas y se consideraba que se les iba la cabeza por leer novelas y tal, los hombres no leían novelas, leían mucho menos, ¿no? Ahora sigue existiendo eso, las mujeres leen ficción, mucha más ficción, hay hombres que también, pero mucho más ficción, y los hombres leen más cosas, libros desde ensayo o políticos o libros de estos así periodísticos o libros más utilitarios, ¿no? O sea, que las mujeres siempre han leído más ficción. Pero bueno, hay una cosa que me pone de los nervios, que es eso de que la gente piense que cuando una mujer, una novelista mujer, escribe una novela y además protagonizada por una mujer, está escribiendo sobre mujeres, es decir, ¿no? Mientras que cuando un hombre, el novelista, escribe con un protagonista masculino, todo el mundo piensa que está escribiendo sobre el género humano, ¿no? Entonces, yo escribo, mis novelas tienen ahí un 20% de mis novelas, 25% están protagonizadas por hombres, pero da igual. O sea, el hecho de que se piense que una mujer es que escribe para mujeres forma parte del sexismo del que hablábamos antes. Y además incluso algunas mujeres lectoras también lo piensan, ¿no? Tú escribes como un ser humano. Yo intento escribir para encontrar la luz, cierta luz en la oscuridad de lo que somos, porque escribes para aprender, no escribes para enseñar nada, escribes para descubrir, ¿eh? Escribes para aprender. Entonces, no me siento para nada separada de los hombres en eso. Y ojalá, y además ya está pasando, los hombres se identifiquen con los personajes femeninos como las mujeres nos hemos identificado durante siglos con los personajes masculinos de los libros que leíamos, ¿no? Porque así todos seremos más sabios y así todos seremos más libres, ¿no? Como decía antes, ¿no? Así que no... debo decirte además que he aprendido mucho más de los hombres. Cuando tú eres novelista, te metes en los personajes, te vives dentro de los personajes y los personajes te cuentan la vida y te cuentan el mundo, ¿no? Entonces yo he aprendido mucho más de los hombres como novelista, de mis personajes. He aprendido muchísimo más que en mi vida cotidiana, porque en mi vida cotidiana, cuando estoy con los hombres, siempre hay esa cosa que es ese cierto enfrentamiento, esa distancia. No enfrentamiento, no me refiero a eso violento, pero esa distancia de ser lo otro, ¿no? Que además tiene mucho encanto también, ¿no? Esa especie como de tira y afloja que tienes con lo otro. Entonces, como persona no puedo evitar eso. Pero como novelista me he metido dentro de la cabeza de los hombres y los hombres me han contado su visión del mundo, mis personajes, y así he aprendido muchas cosas sobre cómo nos miran o sobre cómo las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Como por ejemplo, nosotras exigimos a los hombres ¿qué diría yo? Una perfección imposible, verdaderamente. Siempre pedimos más, siempre les pedimos más. Es verdad que tenemos metida la idea como del príncipe azul y que nos los inventamos al principio, nos enamoramos y nos inventamos en ellos todo tipo de virtudes y entonces les exigimos que cumplan esas virtudes que nos hemos inventado con ellos. En eso somos tremendas. Y los hombres creo que nos aceptáis mucho más como nosotras somos, ¿no? Y eso es lo envidio, debo deciros, pero eso me lo han enseñado los personajes míos, ¿no? Así que... yo quería darte las gracias primero de todo por tus libros, vaya, de repente me ha venido un flash... Acércate el micrófono, cariño. Te quería dar las gracias por los libros, por tus libros, vaya, me ha venido un flash de cuando yo tenía 20 años y tú empezabas a publicar los primeros libros que con una amiga, Maite, que si estaría, bueno, le hubiera encantado estar aquí, nos íbamos turnando, cada libro que salía lo compraba ella, lo compraba yo, lo comentábamos, hablábamos, bueno. A lo que iba. Antes has explicado muy bien y muy gráficamente todo el proceso creativo, ¿no? Como ese webin y cómo se va desarrollando. Pero yo te quería preguntar, ¿ocurre que, o te ha pasado alguna vez, que ese germen de repente se queda atascado, no avanza, no sale y lo tienes que dejar aparcado, lo vuelves a retomar o no? ¿O hay también webines que están ahí congelados y a lo mejor en ese mundo futuro, pues dentro de 300 años, alguien lo retoma y lo sacan? Eso, o sea, ¿qué camino sin salida tiene el proceso creativo? Genial pregunta. Pues sí, me ha pasado de todo. Verás, primero me pasó
Después de Te trataré como una reina, que fue mi tercera novela y que la publiqué en el 83, creo. Después de Te trataré como una reina, pues me puse a tomar notas de una novela, me pasé un año y pico tomando notas, me senté a escribir la novela, escribí, ahora ya no me acuerdo, 70, 80 páginas o más. Y me bloqueé, y me bloqueé, y me bloqueé, y me bloqueé para siempre. Es decir, me pasé 4 años sin poder escribir. Las tiré, esas páginas, desesperada, y solo me quedé con las 4 primeras, que las convertí en un cuento que está en Amantes y Enemigos, que es el cuento del reloj, del chulo que está bañándose, bañando a la vieja, ¿no? Con un reloj que le ha regalado a la vieja. Y ese era el principio de la novela, es lo único que queda de aquella novela. Y me bloqueé durante 4 años, que ha sido el único gran bloqueo que he tenido en mi vida y que fue horroroso, porque de repente es que no es solo que no pudiera escribir. Como os decía antes, lo del bloqueo, lo de la página en blanco es una idiotez. Ay, el bloqueo de la página en blanco, eso es una tontería, porque antes de llegar a la página es cuando ya has escrito, se escribe aquí. O sea, el bloqueo es mucho antes. Y cuando te bloqueas, no es solo que ya no puedas seguir escribiendo, sino que de repente se te apaga ese chorro de imaginaciones que os digo que tengo, ¿no? ¿Sí? Sí, se te va todo, se te queda todo absolutamente, el cerebro como muerto, ¿no? Donoso, el autor del boom chileno, le llamaba al bloqueo la seca, y es perfecto porque se te queda el cerebro seco como un corcho. Y entonces, lo más alucinante es que el mundo pierde sus colores. Te das cuenta de que sin esas imaginaciones, sin esos ensueños que te creas, que te vas creando de la realidad, es como si no pudieras conectar emocionalmente con la realidad. O sea, es como si no pudieras sentir la vida, ¿sabes? O sea, te quedas como fuera de la vida, es espectacular. No es solo que no puedes escribir, es que no puedes vivir. Entonces, estuve así en ese penosísimo estado como 4 años. Y entonces luego, de repente un día todos los amigos te decían volverá, pero tú te crees que no vas a volver nunca. Y hay muchos autores que se han quedado así para siempre. Que, como sabéis, hay montones de autores que han dejado de escribir, empezando por Urfo, ¿no? Pero un día empezó a moverse una historia, una imaginación como un gusanillo por la cabeza, luego otra, luego hubo un cuento, y un cuento que se convirtió en una novela que fue Amado Amo. Y ahí volvió todo otra vez. Así que una de ellas se murió para siempre. Y esa no volverá jamás, Luego, después de Lágrimas en la lluvia, empecé a tomar notas de otra novela que sucede en la selva, que la tengo anotada como La selva, no sé todavía el título, y que es una novela oscurísima, tremenda, que me sigue gustando, ¿eh? Me parece que puede estar bien. Y empecé a escribirla, tengo escrito el primer capítulo, que me parece muy potente, tengo escrito 4 capítulos, el primero me parece muy potente, y de repente en el cuarto me bloqueé y lo dejé, y ahí está, esa no la he tirado. A lo mejor la tomo, esta la tengo en la nevera, metida en la nevera, se metió la ridícula idea de no volver a verte por medio, y esta la tengo en la nevera, pero no sé, cada vez se aleja más, como un barco a la deriva, ¿no? Que cada vez se aleja más, no lo sé. Pero el caso es que todavía me parece muy potente y podría estar. Y luego tengo otra modalidad todavía, para que veáis. Estaba escribiendo El corazón del tártaro. Entonces, estaba escribiendo El corazón del tártaro, que era una historia que yo quería hablar de la capacidad de supervivencia, quería celebrar la capacidad de supervivencia de los humanos. Esta capacidad increíble que nos hace que, aunque nos quedemos hechos un moco en el suelo, podamos, esa adaptabilidad y esa supervivencia, podamos volver a ponernos en pie y podamos seguir a lo mejor llenos de prótesis, pero seguir caminando y a lo mejor construirnos una vida mejor todavía o más feliz que la anterior, ¿no? Lleno de cicatrices y de prótesis. Es tremenda la capacidad de supervivencia del ser humano, ¿no? Pero para hacer una historia sobre eso, pues tenía que hacer primero una historia negrísima, es decir, era un personaje que pasaba verdaderamente lo que os decíamos antes, el personaje marginal y tal, que pasa por una prueba tremenda y que sale. Pero en este caso la prueba era la oscuridad absoluta, tenía que pasar realmente por un túnel, por el horror, por el infierno, y al final de ese túnel estaba la luz. Bueno, intelectualmente lo tenía clarísimo, empecé a escribir, pero no podía soportarlo. El túnel era tan duro, tan oscuro, tan negro, que no veía, lo veía
veía que quería llegar a la luz, pero no podía creerme que podía llegar a la luz. Así que lo dejé, se hubiera podido morir, se hubiera podido quedar en la nevera como la selva. Lo dejé y empecé y retomé otra vez Historia del Rey Transparente, que ya estaba tomando notas así. Y retomé, me puse a desarrollarla, seguí trabajando como año y medio en ella. Y de repente, una de las leyendas de Historia del Rey Transparente, una noche, me levanté, me senté en la cama ¡pam! Y dije, claro, pero si esta leyenda, esto lo meto en la anterior y puedo salvar. Así que aparqué Historia del Rey Transparente, volví al Corazón del Tártaro, hice a la protagonista una editora de libros medievales, metí una versión de la leyenda del Rey Transparente en El Corazón del Tártaro, y gracias a contar el horror como un cuento, pude llegar a la luz del final del Corazón del Tártaro. Así que hay de todo. Buenos días. ¿Dónde estás? Mire, muchas gracias por asistir a esta reunión. Y también la quiero felicitar porque hace unas fechas usted recibió un premio. Sí, gracias, sí. Me alegré muchísimo porque tuvo unas críticas además muy favorables. Sí, muchas gracias. El premio Mundo al columnismo, sí. Sí. Yo, más que leer sus libros, leí el Rey Transparente, soy muy de sus artículos. Es usted muy reivindicativa, defiende mucho a las mujeres, tiene muchos valores. Gracias. Y ahora, de todos los libros que se mencionaron aquí, de estas bibliotecas, no se hizo mención al libro que estamos leyendo en la biblioteca del banco. Instrucciones para salvar el mundo. ¿El porqué de ese título? Pues, mira, muy buena pregunta. Los títulos también salen naturalmente, o deberían salir naturalmente. Cuando estás escribiendo una novela y todo funciona, cuando estás ya como en el momento de la escritura física normalmente, cuando estás como en el primer tercio, ya has hecho el primer tercio de la novela, pues normalmente un día ¡plum!, aparece el título en tu cabeza. Y si todo funciona bien, ese título te explica, es lo que yo llamo un título necesario, es decir, que emana de verdad del libro y que te explica a ti misma un poco lo que estás haciendo. Por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo La loca de la casa, creí al principio que estaba escribiendo un ensayo de literatura, pero de repente apareció el título y me di cuenta que no estaba escribiendo un ensayo de literatura, sino que estaba escribiendo un artefacto sobre la imaginación, y además un artefacto interactivo para que los lectores jugaran conmigo el juego de la imaginación. Y eso me lo reveló el título, ¿no? De alguna manera. Entonces, Instrucciones para salvar el mundo también surgió el título así por sí solo. No todos han salido así de bien. A veces terminas la novela y no tienes el título y eso te cuesta luego entonces encontrarlo. Pero cuando escribí Instrucciones sí, y apareció ahí, y entonces era totalmente revelador de lo que quería hacer con la novela, porque ya Instrucciones para salvar el mundo es un título chistoso, en el sentido de que unes la palabra instrucciones, que es una palabra muy pequeña, ¿verdad?, con como que va bien para las instrucciones del microondas o de la lavadora o del fregaplatos, ¿no?, con salvar el mundo, que es un concepto grandioso y enorme, ¿no? Entonces ya indica primero que vas a hablar de algo grave, muy grave, pero desde un lugar pequeño. En primer lugar, eso, desde una perspectiva pequeña, ¿no?, de lo cotidiano, pero de cosas importantes, grandes, enormes, desde una perspectiva pequeña. Y luego, además, que lo vas a hacer con cierto sentido irónico, con cierto sentido humorístico, ¿no? Así que y luego el tema, ¿no?, de qué habla el libro, pues habla de eso, de en este mundo completamente que nos parece estar viviendo en el apocalipsis, y que se están hundiendo todas las ideologías, que bien hundidas sean, por cierto, porque me parece que siempre han tenido muchos muertos detrás, ¿no? Cualquier ideología aspira a ser absoluta y entonces ignora todas las sombras que hay en la vida, ¿no? Y porque parece que no hay nada donde agarrarse, pues yo creo que se puede uno seguir agarrando a la ética personal, a ser una buena persona, maldita sea. Las instrucciones de salvar el mundo. Uno no puede salvar el mundo,
globalmente. Y si alguien dice que puede salvar el mundo, hay que salir corriendo, ¿no? Porque los salvadores del mundo suelen ser unos grandes asesinos, ¿no? Pero sí puedes salvar tu pequeño mundo, ¿no? Y puedes salvar tu pequeño mundo, pues eso, siendo una buena persona. Así de simples son las instrucciones para salvar el mundo, ¿no? Entonces, creo que esa simpleza, ¿no?, de hablar de lo muy grande desde lo muy pequeño ya se describe desde el propio título, ¿no? Y también muchas veces ya sabéis que ponemos citas, ¿no?, al principio de las novelas. Y a veces yo he puesto en algunas sí, en otras no. A veces pues las citas son así como muy rimbombantes y a veces de personajes. Bueno, entonces en esta me encanta porque es una cita de la abuela de ¿cómo se llama este maravilloso? Del escritor judío. Ahora se me ha ido, pero bueno. Bueno, la abuela de un escritor judío importantísimo y maravilloso que a mí me encanta, que es uno de los que más me gusta de los escritores, incluso le he entrevistado, ahora tengo un lapsus, pero me encanta que dice, cuando ya no te queden más lágrimas, no llores, ríe. Entonces me parece conmovedor, primero, esa mujer que ha vivido el holocausto, que ha vivido el horror, que sea capaz de decir eso, y luego me parece maravilloso que la cita esa, que todas son de grandes pensadores y tal, pues de una abuela, me parece precioso, me parece genial, ¿no? O sea, ese es el ámbito de esa novela, ¿no? Hola, no se me toca a mí. ¿Dónde estás? Ponte de pie. Ponte Ponte de pie, por favor. ay. Bueno, yo lo primero voy a dirigirme un poco a los organizadores porque se justificaron mucho de que estábamos en un polideportivo y con la que está cayendo yo creo que la cultura hay que fomentarla aunque sea debajo de un paraguas. Y esto es tan digno como el Jovellanos, el Niemeyer y Exacto. cualquier otra cosa. Completamente, muy bien. Sí. Yo vengo del Club de Lectura del Llano de Gijón y sé lo que nos cuesta, bueno, lo que les cuesta a las bibliotecarias recopilar libros, etcétera, etcétera. Vamos, es una cosa lo que está pasando que nunca nos lo hubiéramos pensado. Y bueno, dicho esto, hay otra pequeña cosa que quería preguntar y cuelo dos preguntas, pero son eso. Yo he leído en algún lado, no sé si lo suficientemente serio, el medio, que usted que tienes ascendencia asturiana o vaqueira o por ahí. Sí. Entonces, nada, era por si lo quieres contar como anécdota y es un orgullo para todos los asturianos que estés entroncada con nosotras y si no lo estuvieras con nosotros, si no lo estuvieras, eras pues igual también me lo de perdonarías. bienvenida, claro. Bueno, pues sí. Y por último ya, que en la estupidez de no volver a verte, que me encantó, enhorabuena, tienes una pequeña cita que dices, que no me acuerdo textualmente, pero dices, yo como no he tenido hijos, lo más importante de mi vida... Entonces, ese no tener hijos, si alguna vez has pensado si tu literatura hubiera influido en ti un poco algo, hubiera cambiado algo de tener hijos a no tenerlos, puesto que es una cosa trascendental en la vida de una persona, no de una mujer, puede ser una mujer, un hombre, quien sea. Sí, absolutamente. Gracias. Bueno, varias cosas, muy bien, muy buena esta participación tuya, esta pregunta, este comentario. Primero lo de Asturias, efectivamente mi abuelo materno era vaqueiro de Alzada, de Brañas de Arriba, en el puerto de Leitariegos, y mi segundo apellido es Gallo con Y, que es uno de los apellidos vaqueiros típicos, y yo me siento además totalmente vaqueira, es decir, me siento genéticamente, aunque físicamente he salido así a mi padre, que era del centro y que además Montero es un apellido de profesión y es de judío converso, evidentemente, y he salido así como cetrina y tal, pero yo por dentro me siento celta y vikinga completamente, y nórdica, y de hecho además, pero es cierto, siempre he pensado que hay una memoria genética que se tiene, porque yo que soy de Madrid, que me imaginaos y que no he visto, en cuanto que llegaba una montaña verde, a mí no, pues a una montaña verde y del norte, pues me siento en mi lugar, es algo como que se me ensancha el corazón. Me he recorrido todas las montañas del mundo, soy senderista, hago trekking y me he recorrido toda Asturias andando
es uno de los lugares del mundo que más me gustan y en donde me siento como realmente, siento que es mi sitio. O sea que me siento muy asturiana, muy asturiana. Eso por un lado. Por otro lado, me ha encantado la referencia que has hecho a las bibliotecas y quiero yo hablarla. En primer lugar, quiero agradecer a los bibliotecarios que me han traído muchísimo, pero no solo que me hayan traído, además el trabajo que hacen me parece absolutamente increíble. En concreto, este grupo de bibliotecarios hace un trabajo alucinante. Han hecho un dossier, Ana nos lo ha hecho increíble. Sí, sí. Rigor horrible. Han hecho un dossier increíble, han hecho cosas como esta, bueno, lo preparan todo, son alucinantes. En concreto, estos son espectaculares, son de por acá, pero todos los bibliotecarios en general de España son unos héroes anónimos, que verdaderamente yo voy mucho a bibliotecas, colaboro mucho con bibliotecas. Es un escándalo cómo se les está desmantelando de una manera en los últimos años brutal, desmantelando algo que es realmente el tejido, la base del tejido cultural. Me parece que no se está cometiendo un error cultural absolutamente garrafal. Entonces, pues las bibliotecas para mí son algo verdaderamente importantísimo y a las que agradezco y a las que adoro. Y luego, por último, los hijos, pues seguro que hubiera cambiado. Todo lo que escribes viene de todo lo que eres, pero de todo lo que eres, que son 100.000 cosas, ¿no? De todas tus lecturas, de tus miedos, de tu situación física, de cómo eres, si eres alta, baja, guapa, fea, delgada, si tienes salud, si no tienes salud, si de tu clase social, si has tenido un accidente de coche, de todo. No te voy a decir ya de haber tenido hijos, lo que te puede cambiar, y efectivamente la visión del mundo, seguro que hubiera cambiado mi literatura. Ahora bien, lo que sí que quiero decir es que por supuesto que se puede ser escritora teniendo hijos y no teniendo. Tengo montones de amigas escritoras con hijos que han hecho libros maravillosos. O sea que desde ese punto de vista, que a veces hay gente que piensa que es que como que no tienes tiempo, que no puedes, no, eso no es verdad. Ahora, que la visión del mundo hubiera cambiado, seguro. Y por lo tanto la novela de alguna manera. Pues si me surge, es que ya digo que yo no escojo. Me dice que tengo que hacer una novela de la zona vaqueira. Si me surge, yo no escojo. Tiene que salir. Muy bien. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestras palabras. Vamos a dejarlo aquí, porque a mí se me pasó en un suspiro, pero miro el reloj y veo que es que ya llevamos casi 2 horas aquí sentados. Y vamos a parar 10 minutinos, vamos a dar ya por concluido lo que es el turno de preguntas y tal, y dentro de un ratín Rosa firmará libros. Vamos a darle unos minutos para que descanse y pueda cambiar un poco de postura, ¿de acuerdo? Y mientras hacemos la cola. Vale, gracias.